¿Realmente divorciado? Fusin. ¿Cómo es que estás aquí? Por supuesto que es para ver tus bromas. Es broma. Justo aquí. Vete. Me vuelvo loco cuando estoy borracho. ¿Oh? ¿Qué tipo de borracho? ¿No es un beso fuerte? La boca se ve un poco buena. Fusin. Todavía tengo que irme a casa. 10 años de Su Jin-Nian. ¿Sabes cómo he pasado los últimos 10 años? ¿Qué? ¿Anoche? No es un sueño. Realmente me acosté con Fusin. ¿Cómo? ¿Planeas irte sin ser responsable? ¿Cuándo despertaste? Cuando te levantas la falda y te acaricias el trasero y te vas. Fusin. Anoche fue un accidente y tú eres un gran hombre. ¿Qué responsabilidad tengo? ¿Los hombres no tienen que ser responsables? Eres sexista. No tengo más. Su Jin-Nian. ¿Me estás humillando? Aunque te besé anoche. Pero luego tomaste la iniciativa de atacar. Además, todos son adultos. Responsable de ti mismo. Y esta situación para Fusao. También debería ser común si es una pila. Si eres responsable. ¿No es así? Es problemático e hipócrita. Su Jin-Nian. No me has prestado atención en estos años. ¿Qué? En todos estos años, nunca he tenido un solo escándalo amoroso. Tampoco he tenido ninguna novia. Lo sabe toda la prensa y todo el círculo de Aichen. Es de dominio público. ¿En serio es tan inocente? Anoche fue mi primera vez. Así que tienes que hacerte responsable de mí. ¿Y cómo quieres que me haga responsable? Cásate conmigo. Fusikin, ya estuve casado. Lo sé. Y también sé que ayer te divorciaste. Ya estuve casado, no repetiré. ¿Qué haces? Le contaré al tío Su que me usaste y me abandonaste. Por Heung-min Swan rompí con mi papá hace 3 años. Si se entera del divorcio de Fusikin, le da un infarto. Fusianzi. ¿Aceptas o no? Tío Su. En cuanto la tuve, pensé en usted. Cuando vuelva de sus vacaciones, se la llevo. Bien, bien, bien. Cuando regrese, tomamos té juntos. ¿Desde cuándo te llevas tan bien con mi papá? Hay muchas cosas que no sabes. Espera, no entiendo. ¿Por qué te empeñas en casarte conmigo? Su Jin-Nian. Me gustas desde hace 10 años. ¿Qué te gustó? ¿Cómo va a ser posible? No entiendo. ¿Por qué insistes en casarte conmigo? Su Jin-Nian. Me gustas desde hace 10 años. ¿Te gusto? Imposible. Me enamoré de ti durante 10 años, me gustaste durante 10 años. Estoy deseando que te divorcies. No quiero esperar ni un segundo.
Parece que todavía estoy demasiado ansioso, esto la asustará. Realmente te mentí. Su Jin-Nian. Eres demasiado bueno para mentir, ¿verdad? Fu Xin. ¿Estás bromeando así? Lo siento. Hace 2 años, mi madre estaba gravemente enferma. Su deseo de toda la vida. En la vida. Puede verme casarme. Resultó ser por esto. No muestres esta expresión de simpatía por mí. Creo que necesitas esta oportunidad. Estás en Heung-min Swan. Después de perder 10 años de carrera, descarriló el matrimonio y fue engañado. ¿No quieres recuperarte? Fui yo. Es tu mejor trampolín. Ven y prepara a nuestros novios para que me vean. El matrimonio por contrato está limitado a 1 año. Ayúdame dentro de 1 año. Para cumplir el deseo de mi madre, todos tus requisitos. Haré todo lo posible para satisfacer nuestras necesidades. En 1 año eres libre. Bien. Yo guardo esto. Tú eres mi esposa. Fu Xin. Como somos un matrimonio por contrato, debemos tener reglas contractuales. Quiero 3 capítulos. Bien. Te lo dije. Te lo prometo. Primer matrimonio oculto. Me acabo de divorciar y necesito tiempo para hacer ajustes. No quiero que el mundo exterior sepa que estoy casado de nuevo. Bien. En segundo lugar, quiero ingresar al departamento de I de Fu como pasante. Comience. Razonable. Tercero. Durante tu matrimonio. No puedo obligarme a cumplir con mis obligaciones conyugales. No forzar. Pero si mi esposa quiere obligarme. Siempre es bienvenido /diagonal a. ¿Hay cuarto, quinto y sexto? Lo dices tú. Estoy de acuerdo. El último. El contrato vence después de 1 año. Divorcio pacífico, nadie, yo tampoco. Difunde su propiedad. Eso no sirve. Nos casamos legalmente, y por supuesto, debemos cumplir con la ley. Te daré la mitad de mi propiedad. Fu Xin, ¿te estás equivocando? Solo estamos actuando. Sí, lo hice para. La reputación del presidente Fu, creo que no quiero. Me dijeron que trato mal a mi ex esposa. Bien, eso es todo. Hay algo que hacer ahora. ¿Qué pasa? Su Jin-Nian, ¿quieres ser mi esposa, la esposa de Fu Xin? ¿Qué estás haciendo? Ya me conoces. Desde niño me acostumbré a ser el primero en todo. Y como esposo. También quiero ser el mejor. Edición personalizada para dama de Mercedes-Benz. El auto exclusivo que preparé para la señora Fu. Y esto también. ¿Tu tarjeta adicional? Es la tarjeta principal. Ahí está todo mi dinero. Contraseña, inicio proyecto Escama Dragón. Que la esposa maneje la casa. Yo, Fu Xin. De ahora en adelante también me dejo manejar por Su Jin-Nian. Su Jin-Nian, ¿desde cuándo aprendiste? ¿A no volver a casa en toda la noche? Heung-min Swan, ya estamos divorciados. ¿No lo sabías? Otra vez me amenazas con el divorcio. ¿Hasta cuándo vas a seguir? Con este numerito. Ya basta. No tengo tiempo para tus jueguitos de hacértela difícil. Se acabó su medicina. Cómprala. Deja las llaves del auto en la entrada. Mañana tengo que ir al banco a resolver unos asuntos. No puedo andar en tu destartalado Bulinong One, ¿verdad? Bueno, tengo una reunión. Llega temprano a casa esta noche. Voy a volver para cenar contigo. Comer conmigo, qué honor tan grande. ¿Necesitas ayuda? No, yo puedo sola. ¿Y a qué hora terminas?
Paso por ti. ¿A casa? Claro, si acabamos de casarnos. No puedo decirle a mi madre que mi esposa y yo nos separamos. Recién casados, ¿verdad? Mis cosas están en lo de Duoduo. Esta noche las llevo a tu casa. La casa de Yujin-wan se vende hoy sí o sí. Precio de mercado son 80 millones. Con venta urgente, máximo 60. El dinero no importa. Quiero que se larguen ya mismo. Entendido. Tenemos un equipo profesional que garantiza una limpieza total. 10 años. Aunque haya sido una deuda de vida, yo, Su Jingnian, ya la pagué con creces. Min Xuan. Ella todavía no vuelve a cocinar. Tu mujer se volvió loca. Las joyas que me prestó a mí y a Zenzen. Nos las arrebató todas. Y encima dice que esta casa es suya, que es propiedad prematrimonial y nos va a echar. Hermano, ¿de verdad va a mandar a alguien a quitarnos la casa? ¿Cómo se va a atrever? Solo está fanfarroneando conmigo. Ya lo tengo pensado. Primero vendo esta casa. Luego agrego algo de dinero y compro una villa en Yunlu. Así, su propiedad prematrimonial se convierte en bien conyugal. A ver qué argumento le queda. Yunlu, hablas de la zona de villas más lujosa. ¿De toda la ciudad? La familia Fu vive ahí. Entonces seré vecino de Fujiasu. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién les dio permiso de entrar? Señor Heu, la señorita Suya vendió esta casa. Venimos por orden de la dueña a pedirles que desalojen. Aquí están el contrato de compraventa y el poder notarial. Ah, y también dijo que el sofá y la cama los compró ella. Así que nos pidió llevárnoslos también. Muévanse. ¿Qué están haciendo? Alto, bajen eso. ¿Qué es eso de que todo es de ella? ¿Tiene pruebas? Todo esto pertenece a la familia Heu. Después de chuparles la sangre por más de 10 años, ya es hora de devolverlo. Bajen mi violín de edición limitada. Mi televisión. Yo. Mi tapete de cuero. Bajen eso, bajen todo. Hijo, deténlos. ¿Todos quietos? ¿Quién le autorizó a ella llevarse todo esto? Les advierto, esto es allanamiento de morada. Les ordeno que en 10 minutos dejen todo como estaba. Si no, llamo a la policía. Y asumirán las consecuencias. La señorita Su es nuestra empleadora. Si tiene algún reclamo, puede hablarlo con ella. Por supuesto, también puede llamar a la policía. Todas nuestras acciones son legales y están justificadas. Si viene la policía, mejor. Nos servirá de respaldo. Así evitamos que alguien nos esté señalando con el dedo. Su Jingnian es mi esposa. Hemos tenido algunos problemas últimamente. Todo esto es un berrinche suyo. Miren, ¿cuánto les pagó mi esposa? Yo les pago el doble. Primero devuelvan las cosas. Con mi esposa yo me arreglo. Señor Heu. La señorita Su ya nos lo advirtió. Ella ya tramitó con usted un divorcio. Legal y válido. Así que no entorpezca nuestro trabajo. Muévanse. Mamá. Bájalo. Su Jingnian, eres lo suficientemente cruel. Dios mío. Nuestra familia es. ¿Qué has hecho? ¿Cómo puedo casarme con una nuera tan inmoral? Esta es la vida de mi anciana. Esto. Deja de llorar. Hermano, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué más puedo hacer en el hotel? Hijo, dices que ella no va a estar contigo así. Divorciado, ¿verdad? Ella me acosó durante 10 años. ¿Cómo puedes estar dispuesto a divorciarte de mí? 80% porque no le di los escalones, así que me obligó a morir. Está bien, voy a convencerla. Todos los artículos de la señorita Su han sido desinfectados y almacenados. Mueva todas mis cosas a la villa Lantín en la montaña Yunlu. Peor, condescendiente. Familia Heu Minsuan. Olvidé saludar a Duoduo. Su Jingnian, ¿estás loco? ¿Estás hablando de casarte? No con Heu Minsuan de nuevo. ¿Vas a casarte? No es Heu Minsuan. ¿Quién es ese? No te vengarás de Heu Minsuan. Solo encuentra a un hombre. ¿Fusin? ¿Fusin? ¿No son los dos rivales? ¿De verdad te casaste con él? En la escuela hasta sipeaba a los dos a escondidas. Te dije que Fusin estaba colado por ti. Aquel día en el restaurante ya se le veía raro. No puede ser. ¿No será que lo planeó desde hace tiempo? No digas tonterías.
Nuestro matrimonio es por conveniencia. ¿Cómo va a estar enamorado de mí? ¿Ya olvidaste que en la escuela me metía orugas en la lonchera? Y una vez me cambió el relleno de las galletas por pasta de dientes. Hasta me robaba cosas. Casarse conmigo es pura caridad interesada. Solo quiere que vuelva al negocio para tenerme de rival y divertirse. Entonces, ¿por qué aceptaste casarte con él? Yo. ¿Quién habla? Parece que mi esposa ya olvidó a su flamante marido. Perdón, no guardé tu número. Señora Fu, ¿a qué hora piensas volver a casa? Ya casi. Bien, te espero. Un ratito sin verte y ya te extraño. Mira. No era para nada como tú decías. Deja de inventar. Me voy ya. Luego te cuento con calma. Señora, bienvenida a casa. ¿Me conoce? Claro que sí. Su foto lleva colgada en la pared del cuarto de joven. Más de 10 años. Hoy por fin veo a la persona en vivo. Señora, qué bueno que volvió. El joven se empeñó en cocinar personalmente. Y ahora mismo la cocina es un desastre. ¿Qué estás haciendo? Caramelizar nueces con ámbar. Antes te encantaban. ¿Hasta eso recuerdas? Recuerdo todos tus gustos. ¿Estás enfermo? ¿Por qué me miras así? Desde ahora la cocina es mi territorio. Ninguno de los dos vuelve a entrar. Ella es la Nana Wu y él es el tío Zhou. Me criaron desde niña. Mucho gusto, Nana Wu, tío Zhou. ¡Qué maravilla! 10 años. Por fin el joven ve la luz después de tanto sufrimiento. Nana Wu, ¿Ver la luz? ¿10 años? no es nada. No tiene que ver contigo. Primero te enseño la casa. ¿Qué quiso decir la Nana Wu? Fu Xin dice que lleva 10 años enamorado de mí. ¿No puede ser o sí? ¿Por qué tienes esa foto colgada? Rayos, olvidé decirle a la Nana Wu. ¿Esto? ¿Eres un enfermo o qué? Nada más porque en el proyecto Escama de Dragón ganaste el primer lugar. Yo quedé segunda, siempre me ganaste. Tanto lo disfrutas. ¿Que cuelgas la foto para regodearte 10 años? En ese entonces eras una arrogante, llena de ambición. Pensé que lucharías con todo para vencerme. Que no pararías hasta derrotarme. Pero ¿quién diría? Que elegiste casarte y enterrarte entre ollas y pañales. Pero ser la esposa de Fu Xin. Ya no puede ser como antes. No necesito una esposa negada. Solo me gusta tener una rival a mi altura. Tranquilo, solo estuve en pausa unos años. La cuenta sigue activa. A mi lado. Te iré devolviendo, poco a poco, a la mujer que fuiste. Esta es mi habitación. Es nuestra habitación. No olvides nuestros 3 capítulos. Es broma, duermes en el dormitorio principal. Yo duermo en la habitación de al lado. No, duermo en la habitación de invitados. No hay baño separado en la habitación, ¿estás seguro? Si no te importa. Me encantaría apreciarte después del baño. La forma en que caminé por mi puerta. Debería verse bien. Yo duermo aquí. Bien, Si estás bien, vámonos. dame el teléfono. ¿Para qué? ¿Comprobar la libreta de direcciones? No quiero llamar a mi esposa la próxima vez. Mi esposa me preguntó quién era. Buenas noches. La señora Fu. Inmaduro. ¿Un payaso? ¿Cuándo está en mi libreta de direcciones? ¿Hay un payaso? Su Jinmian. Por fin estás dispuesto a contestar mi teléfono. Resultó ser un ingenuo Geu Minsuan. ¿Aún puedes reírte? ¿Sabes? ¿Toda nuestra familia vive en un hotel? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Si no vendes la casa, seremos intermediarios. ¿Vas a quedarte en el hotel?
Esa casa es mi propiedad prematrimonial. Quiero venderla. Su Jin-Nian, ¿cómo puedes ser tan egoísta? Tu cosa no es nuestra, somos una familia. Heu Min-swan. Eres tan desvergonzado como siempre. Su Jin-Nian. Has estado arruinado por la persona equivocada durante demasiado tiempo. Min-swan se divorció de ella. Este tipo de mujer simplemente no ve el ataúd y no llora. ¿Qué es ella? ¿Te atreves a hacer esto? Aprovecha esta oportunidad para dejarla. La señorita Fu es muy buena contigo. De todos modos, tus hijos. Todos han dado a luz a los nietos de nuestra familia. No puedes ser un bastardo. Mamá, no te metes. No puedo divorciarme de Jin-Nian. La cotización de la empresa también requiere fondos. No puedo tener un escándalo durante este tiempo. Y la patente principal de la empresa expirará pronto. Quiero encontrar a Sadou para renovar. También necesito la red de la familia Su. Entonces, ¿qué debo hacer? Déjala hacer esto. Iré a buscarla mañana para casarse conmigo. Renuncia a todo, nunca puedes divorciarte de mí. La convencí casualmente para que se apresurara a ayudarme. Es demasiado tarde para preparar el desayuno. La esposa está tan ansiosa por enviar. Olvidé que estaba divorciada y pensé que era tarde. Demasiado tarde para comprar comida. Cociné para Heu Min-swan. ¿Por qué te levantaste tan temprano? En esta casa no hay tareas domésticas para ti. Y tampoco voy a permitir que hagas nada relacionado con el hogar. ¿Por qué siempre me hace imaginar cosas? Si tu esposa limpia, es que el marido no gana bien. A mí, Fusin, me puede faltar cualquier cosa. Lo único que jamás me va a faltar es dinero. El orgullo competitivo de Fusin. Ya se metió hasta en esto. Tranquila, no lo hice yo, es obra de la nana Wu. Mi mayor virtud es saber reconocer que no debo empeñarme en lo que no se me da bien. Excepto en conquistarte a ti. ¿Tienes algo que decirme? Lleva rato jugando con las nueces, ¿me lo recuerda? ¿Y aún le debo el pago por su silencio? Por fin se dio cuenta de que con ella soy diferente. Tú. Haga tú primero. ¿Cuándo voy a poder entrar a la empresa Fu? Me hice ilusiones de más. Los trámites tardarán una semana. En estos 7 días solo tienes una misión. ¿Qué misión? Dejar seca esta tarjeta y comportarte como una arrogante señora Fu. Y saca toda la mala suerte de aquí. ¡Qué viento! ¿Trae al señor Heu por aquí? Abogado Qian. Tú eres amigo de Jin-Nian. Últimamente Jin-Nian, por una tontería, quiere divorciarse de mí. ¿Cómo es que en lugar de disuadirla, te pones de su lado? Eso era solo un jueguito, vaya, un simple jueguito. Y ahora, por tu culpa, has puesto a toda mi familia en una situación incómoda. ¿El señor Heu cree que el divorcio es un juego de pareja? Jin-Nian y yo estamos en proceso de mediación matrimonial. Te lo dejo bien claro. Jin-Nian y yo no nos vamos a divorciar. No espero que me ayudes. Pero te pido que no te metas en medio. Para dañar mi relación con Jin-Nian. Perfecto, entonces quédese aquí, señor Heu, esperando a que Jin-Nian regrese. Yo me voy a una reunión. Jin-Nian, te traje el desayuno. Tu favorito, arroz con huevo milenario y cerdo. Hablemos mientras comes. Ese es tu favorito. Yo jamás he comido huevo milenario. Fue mi error. ¿Qué quieres comer? Te llevo a donde sea. ¿Qué te parece el dim sum de Ronji? Ya desayuné. Si tienes algo que decir, dilo de una vez. Ah, mira, lo de la casa de Yu Jingwan. Ya la vendiste, está bien. Pero no podemos tener a la familia viviendo en un hotel para siempre, ¿no? Hace poco vi una villa en Yunlu. Mira. Entrada privada, jardín privado. Las vistas y la privacidad son excelentes. Jin-Nian. Tranquila, voy a poner la casa a tu nombre también. Será propiedad conyugal de los dos. Vaya jugada maestra para mover bienes. Mi propiedad prematrimonial. De repente se convierte en bien conyugal. Su Jin-Nian. ¿Desde cuándo tienes una mente tan retorcida? Jamás pensé en eso. No siempre has querido una casa con jardín. Cuando la empresa se estabilice tras salir a bolsa, seguramente tendremos un hijo y necesitaremos una casa más grande. Esa villa vale 100 millones ahora mismo. Yo tengo 20 millones en mano. Más los 80 millones de la casa que acabas de vender. Solo la vendí por 60 millones. ¿Qué? ¿Una casa de 80 millones y la vendes por 60? Eres una inútil. Da igual.
Si no dijo que no, es que aceptó. 60 millones, son 60 millones. Podemos dar la entrada primero, y cuando la empresa salga a bolsa. El resto será una tontería. Tengo que contestar una llamada. Swan, ven rápido. Al bebé le pasó algo. Deja de llorar, ya voy. Surgió algo urgente en la empresa, debo volver ahora mismo. Hoy deposita los 60 millones en mi cuenta. Mi mamá y Zen siguen viviendo en el hotel. Tengo que comprar esa villa cuanto antes. Me voy. ¿Todavía quieres chuparme la sangre? Sigue soñando. Swan. El bebé vomitó leche, señorita Fu. Ya te expliqué que es normal que los bebés regurgiten. Solo comió de más. Puedes retirarte. ¿Me llamaste solo por esta tontería? Swan, ¿cuándo vas a encontrar casa? Me estoy ahogando en ese hotel. Bueno, lo importante es que el niño está bien. Swan. ¿Has estado muy ocupado últimamente? Llevas 2 días sin verme. He estado cambiando de casa. Voy a mudarme a una villa en la montaña Yunlu. ¿Una villa en la montaña Yunlu? Puedo ir contigo. Viví allí tantos años. Quizás me encuentre con algún conocido y nos hagan descuento. Inji será la heredera falsa de la rama principal de la familia Fu. Pero al fin y al cabo, la criaron como una princesa durante 15 años. Sus contactos siguen intactos. Quizás de verdad consiga un descuento. Está bien. Entonces ven conmigo. Alguien en Fu quiere comprar el nombre de Fu. Villa Yunlusan número 7. Centro de ventas para pedir su opinión. No vender. Bien, entonces me negaré. Espera un momento. ¿Son ellos? Ya que son los mayores de mi esposa. ¿No es imposible hacer una excepción al precio original de esta villa? 100 millones. Notificar ventas. Solo espera a que el propietario sea un poco, pagaré el depósito de inmediato. Bien. El precio del propietario del señor Geo aumentó temporalmente a 200 millones. El pago inicial es de 120 millones. Entonces, ¿los 36 millones están bien? Si puedes, por favor. Saldo insuficiente. Señor Geu, ¿no tiene 60 millones en su tarjeta? ¿Cómo es posible? Cepille estos de nuevo. Saldo insuficiente. ¿Por qué su gimian todavía no? Dame el dinero. Tenía miedo de que yo estuviera ansioso y no retrasé al señor Geu por un segundo. ¿Tienes otros métodos de pago? Mi familia es mi esposa. Ella no me ha transferido el dinero. ¿Cuánto puedes pagar aquí? Esta no es la esposa. Espera un minuto, le pediré al dueño. Señor Fugeu Minchuan originalmente. Quiero hacer un pago inicial de 60 millones, pero el saldo no es suficiente al pagar. Luego dijo que estaba esperando que su esposa transfiriera. Señorita Su, hace 2 días. El piso plano de Yujinwan vendido vale solo 60 millones. Resulta que Geu Minchuan se atrevió a decir que comprara. Está esperando que Jinmian le transfiera el dinero. Ya que mi esposa quiere que se fea. Entonces, por supuesto, quiero que las mujeres canten. El señor Geu puede hacer una excepción para recibir un depósito de 10 millones. Si el depósito de 60 millones no se paga después de 3 días, no se reembolsará. ¿El depósito no es reembolsable? Gerente Wang. El señor Geu es de la tecnología Inmin. Presidente, ¿por qué le falta este dinero? No conozco a Taisan. Ya que el señor Geu es tan rico. No te preocupes por este depósito, solo firma aquí. Oiga. Dame 10 millones de la empresa a mi cuenta. Su Jinmian, será mejor que venas mañana. De lo contrario, perderé toda mi liquidez. Lo sentimos, el usuario al que llamó no puede conectarse temporalmente. Su Jinmian. Eres bastante duro. Desapareció sin dejar rastro en 3 días. Señor Geu, usted y la señorita Fu están en el centro de ventas de villas. Las fotos íntimas han sido expuestas, ¿tengo que lidiar con este calor? Manejar. La empresa se hace pública de inmediato, no puede haber noticias negativas. De acuerdo. No es de extrañar que no pueda hacer una llamada telefónica. Resultó estar celoso de ver las noticias. Un día más, tengo que encontrarla esta noche.
Déjala ganar dinero para ir a la casa de Su y siempre la encuentra. Si la persuadiera un poco, ella tomaría el dinero. El señor Heu tiene un invitado hoy, entraré y le informaré. Espera aquí, tan duro, me lo informas. Después de 3 años, me llamé señor Heu. El padre de Su Jinyan hasta ahora. Me niego a admitir que mi yerno usa este método cada vez. Para humillarme Su Jinyan. No olvidaré esta humillación que me has hecho sufrir. Señor Heu, por favor entre. Fuxianci, este té es realmente raro. Si a mi tío le gusta, se lo enviará a menudo en el futuro. Príncipe Fu. El invitado de hoy resultó ser él. Papá. Si tienes un invitado, saldré. No es necesario que Xin sea su propia persona, no es necesario evitarlo. ¿Por qué estás solo, Jinnian? Jinnian. Porque una nueva directora técnica de la empresa. Me enojé y me escapé de casa. ¿Qué? Intercambios técnicos en boca del presidente Heu. ¿Significa ver la casa con la señorita Fu? ¿Qué ver? Todo el mundo sabe que la búsqueda caliente puede ver. ¿Cómo se siente Fuxin? ¿Es contra mí por dentro y por fuera? No hay olas sin viento. Su empresa también tenía empleadas antes. No vi a Jinnian huir de casa. ¿Estás seguro de que Jinnian? El problema de una persona. Papá, Jinnian, estos 2 años de temperamento. Ha cambiado mucho. Tal vez me quedo en casa todos los días y no tengo nada que hacer, pero también me culpo a mí. La empresa está a punto de salir a bolsa. Recientemente, he estado ocupado ignorándola. Hoy vine a disculparme con ella. Trabajaré duro para equilibrar el trabajo y la familia en el futuro. Pasar más tiempo con ella. Dijiste el año pasado que la tecnología Inmin se lanzará. ¿Y el resultado? ¿Ni siquiera tienes un préstamo bancario ahora? Es un poco difícil. El señor Heu es joven y tiene esos viejos. Realmente subestime la fuerza de Inmin. La semana que viene cenaré con el presidente de China Merchants Bank. Es genial que vayas con papá. Siempre que Inmin vaya a ese nivel, nunca te decepcionaré. También es una coincidencia. Tecnología de apilamiento 3D de Inmin. Nuestros años luz han tenido una necesidad recientemente. ¿El señor Fu está realmente interesado en nuestra tecnología? MMM. Si al señor Heu le interesa, el nuevo proyecto de Wannian. Se lo dejamos a ustedes. Poder colaborar con Wannian. Es un honor para Inmin. ¿Quién se cree Heu Minxuan? ¿Cómo iba a fijarse Fuxin en alguien como él? Que proponga colaborar con Inmin. Esto no es tan simple. Bueno, ya está decidido. Quédate a cenar esta noche. Xin, quédate tú también. Tú y Jinnian son compañeros. Con él aquí. Jinnian llega en media hora, seguro. Eso no es tan seguro. La actitud de Su Jinnian conmigo últimamente. Es que... La señorita ha vuelto. ¿Su Jinnian de verdad volvió por mí? Sigue fingiendo. ¿Xin? ¿Tú y Jinnian llevan mucho sin verse? Quédate a cenar y ponerse al día. De acuerdo. ¿Fuxin? ¿Qué hace él aquí? Los espero en el comedor. ¿Qué haces aquí? Si no estoy aquí, ¿cómo iba a saber que la señora Fu? Todavía no me ha dado mi lugar. Baja la voz. Mi padre no sabe que me divorcié. Además, lo nuestro es solo un contrato. Está bien. Ese vestido te queda precioso. Te favorece. Quítate de encima. Te queda perfecto. Hasta te sonrojaste al verme. Y encima te arreglaste para mí. Se nota que no me superas. Si no aceptas la salida que te doy, no me culpes si te humillo. Me paré frente a ti a propósito y ni así viniste a buscarme. Antes, Su Jinnian. Siempre me sentaba a su lado. Sin excepción. Cuando me llame, voy a hacerme del rogar. Para bajarle esos humos.
Qué raro que hoy estemos todos juntos. Vamos. Brindemos. Jingnian, ¿por qué estás más flaca últimamente? Come más. Gracias, mamá. Oiga, tío Su. El de Longín que le regalé la vez pasada. El Longín de antes de Kinmin es el mejor. Si le gusta. Yo tengo reservas de las 18 plantas imperiales. Eso es nivel tributo imperial. Exacto, papá. Mucho mejor que esas porquerías de mercadillo. En situaciones así, Su Jingnian siempre cuidaba mi imagen y me defendía. Nunca me dejaba pasar vergüenza. Hoy me humilló a propósito. Oye, Sin, ya que hoy estás libre, quédate un rato más a charlar con este viejo. Papá, necesito hablar contigo. ¿Qué haces? Su Jingnian. ¿No tienes nada que explicarme? ¿Qué te voy a explicar? ¿Qué fue ese numerito en la mesa? Vine personalmente a buscarte. ¿Hasta cuándo vas a seguir con el berrinche? Y además, ¿por qué no han llegado a mi cuenta esos 60 millones? ¿Tienes idea de que cuando quise comprar la casa, ni siquiera pude pagar el enganche? ¡Qué humillación! Heu Min Xuan. ¿Por qué tendrían que llegar a tu cuenta mis 60 millones? Somos matrimonio. ¿Qué es eso de tuyo y mío? Su Jingnian. ¿No es que yo, Euniwan, ando detrás de tu dinero? Si no andas detrás de mi dinero, ¿por qué no dejas de sacar el tema de los 60 millones? Su Jingnian. ¿Tienes corazón o qué? Mamá y Zenzen siguen en el hotel. ¿Acaso quieres verlas en la calle para sentirte bien? Heu Min Xuan. ¿No conoces el libro de mediación de divorcio? ¿Es equivalente a un certificado de divorcio? En la ley. Hemos terminado con tu madre y tu hermana. ¿Qué tiene que ver con mi ex esposa? Su Jingnian. ¿Qué dijiste? Te transferí los 10 millones. Es dividir las acciones de la empresa de propiedad conjunta del esposo y la esposa. ¿Por qué debería darte más dinero? ¿Cómo es posible divorciarse? Esta es mi casa. Ahora que está divorciado. No vuelvas a molestarme en el futuro. Jingnian. ¿Por Fuinji? Nunca la he tocado en vano. Porque ella es tu luna blanca. ¿Por qué usas mi dote para apoyarla para estudiar en el extranjero? Porque toda tu familia no me trata como a mí. Como sirvientes gratis. ¿Cómo? ¿Eso no es suficiente? Su Jingnian. ¿Cómo sabes esto? Tú también piensas. ¿No deberías saber estas cosas? Heu Min Xuan. Te agradezco que me hayas salvado, pero... también vale la pena. Llevas el camino de la montaña Silly que caminé en un día lluvioso. Tú y yo hemos terminado. Nos separamos en buenos términos. Heu Min Xuan. Hoy me voy a casar contigo, ¿te casas conmigo? Si te gusto tanto. Cásate. No, Su Jingnian y yo no podemos. La empresa se encuentra ahora en un periodo crítico de preparación para salir a bolsa. No puedo tener un escándalo de divorcio. Este té es realmente bueno. ¿Me dejas inyectar capital en Inmin? Dije que lo consideraré cuando salga a bolsa. Papá. Me divorcié de Heu Min Xuan. ¿Qué dijiste? Dije que me divorcié de Heu Min Xuan. Maldito. Al principio, ignoraste nuestra objeción y dijiste el nudo. Ahora digo que me fui. ¿Eres un asunto de matrimonio? Yo era ciego. Estos años la familia Heu Min Xuan. Piense en mí como un doncello gratis. También usó mi dote para sostenerlo. Estudiar en el extranjero.
Déjame servirlo a la luz de la luna blanca. Todavía presumiendo frente a mí. Ahora estoy despierto, papá. ¿Quieres que sepa que soy culpable? ¿Todavía conoces el error y no lo cambias? Dije que Heung-min Swan no era un buen hombre. Robaste el libro de cuentas. Ahora me doy cuenta de que es infeliz casarse y divorciarse. No hablas con tus padres. Hoy tengo que enseñarte una lección. Hoy tengo que. Esposo. Si tienes algo que decir, no puedes mover la ley familiar. Hoy la echaste a perder. No le dé una lección y espere hasta el segundo matrimonio. No nos lo dirá. Si quieres pegarme, incluso si es un segundo matrimonio. No te diré que es mi libertad. Eres una mujer rebelde. La dejé arrodillarse, no dejarte arrodillarte. Papá, Tú. ¿Cómo me llamas? papá, De hecho, Hyunyan y yo. Ha recibido un certificado para casarse. He disfrutado de Hyunyan durante 10 años. sé que se divorció y no la retuvo. Papá, en mi vida, Solo como Hyunyan. por favor, deme el resto de la vida de Hyunyan. Mi Fusin. Debe ser bueno con ella. ¿Cómo se dice que Fusin es verdad? ¿Realmente no estás enamorado de mí? ¿Están enojados conmigo? Su cejua. ¿Qué tal? Estoy frente a mi suegro. No es malo, ¿verdad? Resulta que está actuando por nuestro contrato. Este hombre es tan bueno actuando. ¿No te morías por el hijo de la familia Fu? Lo mencionabas todos los días. Decías que ojalá Hyunyan se casara con él. Ahora que están juntos, ¿y le pegas? Es que no quiero que él sepa lo mucho que nos agrada. Porque luego va a menospreciar a Hyunyan. Hyunyan, aunque sea su segundo matrimonio, no puede ser tratada con indiferencia. Que sufra un poco. Así aprenderá a valorarla. Exacto. Hyunyan se casó con Heung-min Swan hace años. Y resulta que ha sufrido muchísimo. La hija que yo crié entre algodones. ¿Y ese Heung-min Swan la pisoteó así? En la familia Su no nos tragamos las humillaciones. Si Hyunyan sufrió, yo jamás. Voy a dejar que ellos se salgan con la suya. Fusin. No tenías que llegar a este extremo por nuestro matrimonio. Lo que acabo de decir es completamente cierto. ¿Cómo va a ser posible? Si antes siempre me molestabas. ¿Cómo ibas a estar enamorado de mí en secreto? ¿Cuándo te he molestado yo? En el campamento de invierno del proyecto Escama de Dragón. Pusiste una oruga en mi lonchera. Y cambiaste la crema de mis galletas Oreo por pasta de dientes. Porque estaba molesto. ¿Y por qué estabas molesto? Porque siempre le dabas golosinas a escondidas a Heung-min Swan. Tú misma te arriesgaste a meterlas sin que nadie se diera cuenta. Y aún así tenías que compartirlas con él. Entonces, siempre estuvo celoso. Este collar de conchas lo hice yo. ¿Y cómo es que lo tienes tú? Lo dejaste olvidado aquel día en el laboratorio. Lo recogí, y por egoísmo, no te lo devolví. Fusikin. ¿Por qué te gusto? Me gustas y punto. ¿Acaso necesito una razón para quererte? Su Hyunyan. ¿Yo te gusto? Todavía no. Entonces, ¿me odias? Fusikin. Así que de verdad me has querido en secreto durante 10 años. Entonces, mientras yo andaba persiguiendo a Heung-min Swan,
Tú siempre estuviste aquí, cuidándome y esperándome. Señor Heu, según lo establece la ley matrimonial, el acta de mediación de divorcio emitida por el tribunal y la sentencia de divorcio tienen exactamente la misma validez legal. Así que... ¿Su Jinnian y yo estamos realmente divorciados? Señor Heu, según el contrato, hoy es la fecha límite para pagar el 60% del pago inicial. Si no cumple con el pago a tiempo, no solo se cancelará el contrato, sino que el depósito de 10 millones tampoco será reembolsado. Deja de presionarme. ¿Acaso yo, Heu Mingxuan, necesito tu miserable dinero? Digo Heu, tenemos un problema. La inspección sorpresa de la Comisión Bancaria encontró un faltante de 10 millones en las cuentas de la empresa. La auditoría para la salida a bolsa podría suspenderse. Además, la licencia de patente de Sadou vence mañana. Si no logramos renovarla, no podremos entregar los chips que fabricamos para la familia Fu. Yo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo en este hotel? Hijo, mamá no quiere seguir en el hotel. Comprénos una casa. Hermano, pronto tengo exámenes. ¿Cómo voy a estudiar en un hotel? Es cierto. No sabes cuánta gente hay en el hotel. Con tanto ir y venir, me es imposible dormir. Hermano, di algo. Cuando Jinnian estaba aquí, nada de esto pasaba. Cada vez que volvía del trabajo, ella siempre ya lo tenía todo resuelto. Minxuan. Minxuan, ya me medí la glucosa. Duoduo ya terminó la tarea. Estos platos son todos tus favoritos. Termina de comer y descansa temprano. Hijo, de verdad no aguanto más. Sí, hermano, haz algo. Cállense. Antes, con solo mimarla un poco, por más enojada que estuviera su Jinnian, siempre terminaba sonriéndome. Seguro que esa vez lo está haciendo ella. No le he rogado. No es posible que de verdad quiera divorciarse de mí. Esposa, no alcanzo a tocarme la espalda. Me duele. Esposa, te extraño. Llevo tanto tiempo sin probar tu comida, que me estoy quedando en los huesos. Vuelve. Voy a llamar a la nana Wu para que te ponga ungüento. Esta herida me la hice por ti. ¿No deberías hacerte responsable? Está bien, me haré cargo. ¿Contento? ¿Cómo pudo mi padre golpear tan fuerte? ¿Te preocupa? ¿Por qué estás tan rojo? ¿Es alergia? No es alergia. Es de aguantarme. Esposa. ¿Ya estás contenta? Sabe que recibí el mensaje de Heu Minxuan y teme que me moleste. Así que se usa a sí mismo para entretenerme. ¿Todavía pensando en otra cosa? No pienses en nadie más. Piensa en mí. Esposa. ¿Y si nos mudamos a la misma habitación? No. Todavía no me he enamorado de ti. El amor se demuestra en la cama. Tu esposo no tiene la costumbre de ganar sin esfuerzo. Fusin, ni sueñes con provocarme. Soy un hombre de principios. Esposa, ¿Y ahora qué? a ponerte ungüento. Tu herida ya sanó hace tiempo. Es una herida nueva. Tú me arañaste. Esposa, ponte el ungüento. Esposa, hace frío en la habitación de al lado. Sabía que te preocupas por mí. Fusin, ya son 4 días. A ver, ¿qué excusa tienes ahora? Esposa, mañana es el banquete de los 70 años de mi madre. Quiere conocer a su nuera. Al principio registramos el matrimonio porque la madre de Fu estaba grave. Quería verlo casado. Está bien.
Ahora que estamos de acuerdo, estudiemos. Como jugar una pareja amorosa. Yo, ¿Sigues viviendo por separado? olvidemos eso. Deberías mudarte aquí. Hermano Swan. De repente me hicieron tener que mudarme hoy. Todo el dinero de la señorita fue en nuestro centro de confinamiento. Se ha liquidado de acuerdo con el artículo 12 de los términos del contrato. Tenemos derecho a rescindir el servicio. Por favor, señor Heu. Lleve a la señorita Fu a salir lo antes posible. No te preocupes, encontraré algunos centros de confinamiento para ti y tus hijos. Hola, hola. ¿Puedo hacer una cita para la suite del centro de confinamiento? ¿Cuál es la información para mujeres embarazadas? Su nombre es Winji. Lo sentimos. Actualmente no hay vacantes. No se aceptan nuevos usuarios temporalmente. Es extraño. Acabo de decir tu nombre. Todos los centros de confinamiento dicen que no pueden vivir. ¿Por qué es tan casual? Hermano Swan. Tú dices. ¿Podría ser la hermana Jingnian? Te odia por estar cuidando de mí. Imposible, Jingnian siempre se ha resentido. La venganza también es desgarrar la cara en persona. Nunca tropezaré. ¿Podría ser Fuzi, la verdadera hija de la familia Fu? Para hacer esto contra ti. Si fuera ella. Definitivamente le contaré a la familia Fu sobre mi hijo fuera del matrimonio. La familia Fu ya es muy fría conmigo. Si supiera que tenía hijos fuera del matrimonio. Definitivamente me barrerá por completo. Hermano Swan, ¿puedes ayudarme en la fiesta de cumpleaños de mi abuela? ¿Fingiendo ser el padre del niño? El verdadero padre de los niños que conoces. El padre de ese niño tiene una identidad extraordinaria. Si cuido bien al niño y a Fu Yinji, quizás, en consideración a ese favor, más adelante pueda obtener el apoyo de esa persona. Pero, Jingnian, ¿y si se entera de esto? Hermano Swan, Jingnian y la familia Fu. No tienen ninguna relación. No se enterará. Cuando pase la tormenta, me reconciliaré con Jingnian. Después tendremos 2 hijos y seremos una pareja normal. Así ya no pensará en divorciarse. Está bien. ¿No dijiste que tu madre enfermó gravemente y quería verme? ¿Cuándo vamos a visitarla? Rayos, ¿cómo pude olvidar la mentira que solté sin pensar? Mi mamá no quiere ver a nadie estos días. Cuando se sienta mejor, volvemos. Mamá, mañana es tu banquete de cumpleaños. Voy a llevar a Jingnian. Le dije que estabas grave y que tenías urgencia por conocer a tu nuera. Solo así aceptó casarse conmigo. Si descubren el pastel, pierdes a tu nuera. ¿Por qué todavía no te duermes? Se te cayó la ropa. No hace falta ponértela, igual te la voy a quitar. Aunque Jingnian no vuelva. Por si acaso en el banquete hay alguien que conozca lo nuestro. ¿Por qué se parecía tanto a su Jingnian? Yinji, en el cumpleaños de la señora Fu, ¿van a invitar a la familia Su? Tranquilo, hermano Swan. Ya revisé la lista de invitados. No está la familia Su. Entonces ese perfil que acabo de ver. No podía ser su Jingnian. Hermano Swan, sé lo que te preocupa. Tranquilo. La abuela es muy reservada en su cumpleaños. Nunca invita a gente ajena. Jingnian no va a enterarse. Está bien. Vamos, te llevo a ver a la abuela. Vamos. La anciana está a punto de ver al cuarto joven maestro y la cuarta joven abuela. No hay tiempo ahora. ¿Cuándo se casará la cuarta abuela y el cuarto tío? Date prisa, apúrate, rescata, rescata, rescata. La nuera volverá pronto. Señorita, no puede morir. Si estás muerto, iré contigo. No puedo morir, señorita. No he visto. ¿Dónde está mi nuera? Estoy muerto. Señorita cuarto joven maestro vino y regresó con la cuarta joven abuela. Ven aquí, déjame ver. Esta obra es demasiado.
Ven aquí, déjame ver. La cara de nuestra madre es más rubicunda de lo que parece. ¿Está realmente gravemente enfermo? Esta actuación es demasiado torpe. Espero con ansias la noche durante tantos años. Finalmente te esperaba. ¡Qué bien! Señorita. Mamá, estás actuando demasiado. Sikin, ¿qué dices? Los oídos de mamá no son buenos. Está bien, deja de fingir. Entonces, ¿qué me haces fingir? Llamaste y dijiste que me debilitaba. Me desacredita cuando vuelvas. Como japonés. Jingnian, lo sé. El cuarto dijo que estaba gravemente enfermo en mi vida. Solo quiero verlo casarse. Así fue como te convenció de registrar el matrimonio. ¡Ay, criatura! ¡Qué fácil fuiste de engañar! No, no, no. ¡Qué noble eres! ¿Cómo sigue de salud? El cuarto no mintió. Mi cuerpo, está bien. Pero esta pena del alma es difícil de curar. Ahora que los veo casados, ¿esta preocupación? Por fin la puedo soltar. Mamá, lo más importante es que usted esté sana. Así es. ¿Pintaron el techo de la casa? Se ve muy blanco. Jingnian, mamá ya avisó a la cocina. Prepararon tus platillos favoritos. Hoy, es la primera vez que vienes a la familia Fu. Mamá se encargará de que la pases feliz. Mamá, entonces bajamos primero. Está bien. Claro que sí. Esposa. Esposa, ¿Qué pasa? escúchame, te voy a contar un cuento. Un día, una zorrita estaba lavando ropa y había una mancha. Que por más que tallaba, no salía. La conejita le dijo, talla con más fuerza. Y la zorrita, con los ojos rojos, respondió. Ya tallé, ya me equivoqué. ¿Esposa? Sé que no debí mentirte diciendo que mi madre estaba grave. De verdad sé que me equivoqué. Me equivoqué. Pero una cosa que estoy de acuerdo. Eres un zorro astuto. No se enoje con la señorita Conejo, ¿de acuerdo? Olvídalo, demasiado vago para preocuparte por ti. Está en tu patio. Esto es visto en el patio. No es bueno. Realmente no puedo jugar con este zorro. Su Jingnian, ¿cómo pudo y Fu Xin juntos? Tío 4. Este es. Mi nueva esposa. Tu cuarta tía, Su Jingnian. ¿Cómo podría verlo el cuarto tío? Su Jingnian es un artículo de segunda mano. ¿Cómo es posible? Ella acaba de divorciarse de mí. Date vueltas que me encuentro maestro de la familia Fu. ¿Ella realmente no me ama? Todavía no he llamado. Tío, no te dejes engañar. Su Jingnian, ella se divorció. No creo en un artículo de segunda mano. También puede ser favorecido por Sisu Sisu. Su Jingnian, una mujer así, no es digno de ti ni de ella. Su Jingnian estas tres palabras. También puedes llamar directamente. ¿Qué significa el cuarto tío? Sabiendo que Su Jingnian se casó con ella. ¿El tutor de la familia Fu te permite difamar a tus mayores en público? No puedo ofender a Fu Xin de todos modos. Al principio, era joven y estaba muy insatisfecho. Pero fue gobernado por Fu Xin. Nadie se atreve a decirle una palabra. ¿Quién sabe lo que me hará? Cuarto tío. Me equivoqué.
De pie y admita el error. Tío cuarto. Perdón, me equivoqué. Tío cuarto. Perdón, me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. Ella es una vieja acabada que Swan abandonó. ¿Por qué tiene tanta suerte? La ropa se manchó. ¿Se ensució? Señor Fu, Inji es una niña rica. Hacerla arrodillarse así es humillarla demasiado. Inji es ingenua y habla sin pensar. Considere que su preocupación la cegó y... Si mi esposa la perdona, que se levante. Su Jinyan, si te pasas de la raya. Entonces de verdad te dejo. No soy ninguna santa. Si la señorita Su no perdona. Yo me arrodillo por ella. Ella no soporta a Inji, pero tampoco soportaría verme arrodillado en público. Pues arrodíllate. ¿No dijiste que te arrodillarías por ella? ¿Qué esperas? Señorita Su, ¿satisfecha? ¿Acaso el señor Heu está apostando? ¿A que hay una mujer que renunciaría a su carrera por ti, aguantaría a tu familia? ¿Y se tragaría las humillaciones? ¡Qué lástima! Tu apuesta se acabó. Estamos a mano. Esposa. ¿Estás triste? No. Solo necesito respirar. Por Heu Minshuan te peleaste con tu familia. Y entregaste 10 años de tu vida. Y él y su familia te maltrataron durante 10 años. Es normal que te duela. Estos 10 años, qué ridículos han sido. ¿Llorar por semejante basura? Ni una lágrima más. Te acabo de ayudar. Mejor piensa cómo me lo vas a agradecer. ¿Y qué quiere el señor Fu como agradecimiento? Te quiero a ti. No, mejor respetemos a los mayores. No es correcto. Entonces espérame en la puerta. Voy a avisarle a mamá. Vámonos primero. MMM. Dame 5 minutos. Su Jinyan, ¿ya terminaste tu actuación? Suéltame. Ya no tenemos nada. Su Jinyan. Me engañaste paso a paso para que me divorciara. ¿No será por celos de Inji? Ella y yo solo somos amigos. No hay nada más. Hoy vine únicamente a ayudarla. En cambio tú. ¿Por qué andas con Fu Xin? Necesito una explicación. Heu Minshuan. Reconoce tu lugar ahora. Tú y tu amiguita del alma. Vinieron a ver a su familia. Según las reglas, deberías llamarme tía política, como un buen muchacho. ¿Qué tengo yo que explicarte a ti? Hoy vine solo para ayudarla. No es nada de lo que estás imaginando. Pero tú. ¿Desde cuándo aprendiste a provocarme con un matrimonio falso? ¿Provocarte? Heu Minshuan. Estoy casada de verdad. Mi flamante esposo. Es Fu Xin. ¿Qué te hace creer? ¿Que eres más atractivo que él? ¿Crees que dejaría a un hombre tan guapo y tan increíble por seguir pensando en un ex? ¿Egoísta y encima infiel? Yo nunca te fui infiel. La infidelidad emocional también es infidelidad. Heu Minshuan, lo nuestro terminó de verdad. Deja de vivir en tus propias fantasías. Esposa, si apenas me fui un momento. Y ya tienes moscas revoloteando. Su Jinyan. Todavía me tienes guardado como maridito adorado. La actuación debe ser perfecta. Si no tienes espejo, mínimo tendrás orina. ¿Tú crees que mereces ese nombre? Bien. Ahora mismo voy a desenmascarar tu mentira. Este es tu nuevo nombre, payaso. Oye, esposa. ¿Ya entendiste tu lugar? Xiao Heu, la próxima vez que nos veamos, llámame tía. Su Jinyan, eres cruel. No me creo.
que de verdad puedas dejarme. Todavía nos están siguiendo. Déjalos. Así se le quita lo iluso. Hermano Swan, ¿nos habremos equivocado de camino? No. Esta es la villa de mi cuarto tío. ¿Acaso la hermana Jinyan y mi cuarto tío no estaban fingiendo? ¿De verdad viven juntos? Hermano Swan, tú y la hermana Jinyan. Se divorció hace 15 días y ya se casó con mi tío. ¿No será que la hermana Jinyan te estaba engañando durante el matrimonio? Cállate. Hermano Swan. Perdón, solo digo que con tan poco tiempo. Es difícil no sospechar. Si no me crees, olvida lo que dije. Su Jinyan no me engañaría. No tenía tiempo. Aunque no trabajaba. Ella se encargaba de todo, de mi madre. Y de los estudios de mi hermana. Además, ella me amaba con locura. Fusin. ¿Qué trucos usaste? Heung-min Swan, ¿acaso de verdad? ¿Te enamoraste de Su Jinyan? Jamás permitiré que me robe todo. Esta noche, en el banquete, lo miraste. Me molesta mucho. Espera un momento. ¿Por qué insistes en que sea director técnico? Aunque voy a trabajar a Fu. Pero me das un puesto tan básico. No es bueno para ti. ¿Por qué te creo? Cree más en tu propia visión. La tercera hermana dijo que lo encontró. Sadou viene a servir. Ya que Sadou vino en persona. Por supuesto, dale este puesto. En mi corazón. Tú eres Sadou. ¿Él sabe quién soy? Pero el maestro y el hermano. Obviamente un coma severo y uno en el extranjero. Nadie más sabe que soy Sadou. Pero si no sabes quién soy, ¿por qué me dejas ser el director? ¿Conmovido? Entonces esta noche. Su Jinyan, no soy nadie más. Pase lo que pase. Puedes confiar en mí. Su Jinyan. Debo hacer que te arrepientas. No puedo dejar que sigue pensando en Su Jinyan. Esta es la posición de la señora Geu. Debo ir a la cárcel. Subdirector Lu, soy la nueva empleada de Wang Niantech. Vengo a presentarme. Te aconsejo que renuncies por tu cuenta. No me importa cómo hayas entrado por la puerta de atrás. Aquí no mantenemos a gente que no produce. 3 días ya. ¿Qué demonios le pasa a este sistema? Ni siquiera la gente de tecnología. ¿Puede arreglarlo? ¿Qué tal? ¿Si lo intento yo? Llevo 3 días sin avanzar nada, ¿y tú crees que puedes? Si no puedo, renuncio. Espera, ¿cómo puede ser? Usó el mismo algoritmo recursivo que Sadou publicó en Frontiersoft Computing. Hasta los nombres de variables son idénticos. ¿Acaso conoce a Sadou? La falla central del sistema Tianqiong. ¿De verdad la arregló en 5 minutos? Quiero anunciar algo. Ella es la nueva integrante de nuestro departamento técnico. Su Jinyan. Y anuncio que, a partir de hoy, ella será la jefa del departamento técnico. ¿Con qué derecho? El hermano Lu es el mejor de aquí, y en 3 años. Ni siquiera logró el puesto de director, solo quedó como subdirector.
¿Y una mujer va a pasar por encima del hermano Lu? ¿No será otra enchufada de la familia Fu? ¿Desde cuándo? En Wanmian se juega así. No se quejen, les explico. Su Jinyan acaba de reparar la falla del sistema Tianqian en menos de 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Maestra, acepte mi admiración. Esto es una auténtica pasada. ¡Qué impresionante! Quiero ser su discípula. Desde la universidad. He admirado a Sadou. Nunca imaginé encontrar a alguien aún más brillante que ella. Acepte, acepte. ¿Ya puedo empezar? Claro que sí, jefa. Pase usted. Así se siente estar rodeado de pura pasión por la tecnología. Estos 3 años encerrado en un matrimonio y en puros problemas domésticos. Fueron una completa estupidez. Min-Xuan, ¿ya encontraste casa? ¿Hasta cuándo me vas a tener a mí y a tu hermana en este hotelucho? Zen tiene examen la próxima semana. Este lugar es sofocante y ruidoso. No puede estudiar tranquila. Soy viuda. Los cría a ustedes dos con puro sacrificio. ¿Cuánto no he sufrido? Y al final, ni un techo digno tenemos. Si es así, mejor me regreso al pueblo. Mamá. Tengo una reunión, hablamos luego. Oye. ¿Encontraste a Sadou? No, no la encontré. Y en la bolsa dijeron que sin el contrato de renovación de Sadou, el proceso de salida a bolsa no puede avanzar. Dijeron que si se sigue retrasando, se va a ir todo al carajo. Todos me menosprecian, Heu Min-Xuan. Y encima todos me presionan justo ahora. Hermano Xuan, no te angusties. Mi tía me acaba de decir que ella puede encontrar a Sadou. Si tú quieres, hermano Xuan, yo puedo ir a pedírselo a mi tía cuando sea. Inji, ¿es en serio? Si ahora consigo el contrato de renovación de Sadou, Su Jinyan. Aunque no quiera volver conmigo, ya no podrá afectarme en nada. Por fin Heu Min-Xuan se dignó a tocarme. Al fin tengo asegurado mi lugar como la señora Heu. Sadou siempre ha sido un fantasma, aparece y desaparece. Tu tía política te dijo. ¿Cómo se puede confirmar su identidad? Mi tía dijo que la identidad de Sadou se puede verificar con un sello grabado. Es el sello de honor nacional que le otorgó el país. Todos sus contratos y patentes llevan ese sello. Pero Sadou lleva 3 años desaparecida. Moví muchas influencias y no encontré ni una pista. Tu tía política. ¿De verdad estás segura? Tranquila. Primero revisemos los contratos anteriores. ¿Esto es? ¿Qué hace este sello aquí? Es el sello de contratos de Sadou. ¿Pero por qué está aquí? Aquel contrato. Lo firmó Su Jinyan. Cuando lo trajo, quedó guardado en el sobre de documentos. El sello estaba adentro. Siempre creí que era el sello personal de Su Jinyan. Ya entiendo. Seguro que aquella vez, Su Jinyan fue a firmar el contrato por ti. Y sin darse cuenta tomó el sello equivocado. Metió el sello de contratos de Sadou en el sobre. Su Jinyan. ¿Cómo pudo cometer un error tan básico? Ahora no sirve de nada darle vueltas. Lo importante es... Este sello puede salvar a Inmin. Hermano Xuan. Piensa que Sadou no ha aparecido en 3 años. Ni siquiera fue a buscar un sello tan importante. Tal vez ya me enfermé. Está muerta, aunque no esté muerta.
después de que la empresa se hace pública. No es demasiado tarde para volver a firmar el contrato. Es un delito falsificar un contrato. ¿Un crimen? Hermano Swan, olvidaste Shadow. ¿Cómo te fue? Ella casi le dio una patente a Inmin. Obviamente optimista sobre tu futuro. Ahora no puede usar el sello. Eres el caballo oscuro que más quiere entrenar. No es imposible usarlo para emergencias. Pero si Shadow lo culpa. Inmin se acabó. Hermano Swan. Piénsalo. En el futuro, usted será el jefe de una empresa que cotiza en bolsa. Gran cosa. Darle una disculpa sincera y darle algunas acciones. Ella tiene que darte un poco de fideos. Pero ahora. Es la única oportunidad de salvar a Inmin. Tienes razón. Señor Heu, felicitaciones. Solicitud de cotización de la empresa de tecnología Inmin. Ha pasado la revisión y se espera que sea medio mes después. Aterrizado oficialmente en la Junta de Innovación de Ciencia y Tecnología. Está bien. El día que la empresa salga a bolsa, haré que todos me miren desde abajo. Su Jin-Nian, muy pronto verás que dejarme fue tu peor error. Su Jin-Nian, ya veremos. Muy pronto te arrepentirás de haberte divorciado de mí. Y entonces no vuelvas arrastrándote a suplicarme. Esposa, deja de mirar el teléfono y mírame a mí. Esposa. ¿Se te antojó? De verdad eres un demonio de hombre. Pensaba escribir código esta noche. Y ya casi me dejaste sin energías. Solo piensas en escribir código. El código no es tan divertido como yo. Sabes bien que tengo que trabajar en el proyecto. Pienso mejorar el Wannian 3. Si funciona, las acciones de Wannian y del grupo Fu se dispararán. Y además traerá una innovación revolucionaria a nivel mundial. Si por escribir código me dejas con hambre, entonces cancelo el proyecto. ¿Estás loca? Oye. Bien. Mi tercera hermana dice que encontró a Shadow. Mañana vendrá a Wannian como directora técnica. Si yo estoy aquí, ¿de dónde salió otra Shadow? Ahora hasta tengo una imitación. ¿Por qué me miras así? Mi tercera hermana dice que encontró a Shadow. Después de oírlo, no tienes nada que decir. ¿No tienes ninguna pregunta? ¿Por qué siento que me estás sondeando? Pero sobre mi identidad. Nadie lo sabe, aparte de mi maestro y mi hermano mayor. Fuxi no tiene motivos para sospechar. ¿Qué se supone que debo decirte? No me lo digas. Entonces no puedo ayudarte. ¿Qué te voy a decir? ¿Por qué me vas a ayudar? Nada para dormir. ¿Oíste algo? Jefe, ¿ha oído hablar de eso? Shadow viene a nuestra empresa. Como director de tecnología. ¿De verdad quieres venir? Dios mío, Shadow. Ese es mi ídolo. ¿Tienes toallas de papel? Me temo que me quedaré aquí. Estaba tan emocionado que lloraría, pero Shadow. Un genio que ha sido raro en 100 años sigue siendo un gran propietario. Puede cavar Shadow. Yo también tengo curiosidad. ¿Quién se hace pasar por Shadow? También ocultó al astuto Fuyun Xiao. Jefe, me temo que ya no podemos llamarte jefe. Porque el verdadero jefe está aquí. Acabo de recibir el aviso y todos fueron a la sala de conferencias de inmediato. Shadow está aquí. ¿De verdad? Anda, anda, anda.
Permítanme presentarles a todos. El nuevo director de Ligera Technology. No es de extrañar que fuera ella. Ahora te presentaré esto. Es el genio de la tecnología Shadow, Fu Yingyi. A continuación, ella organizará nuestra reunión. Shadow resultó ser una chica tan joven. Un genio es un genio, también se llama Fu. Shadow no es la familia Fu, ¿verdad? ¿Así que tú eres Shadow? ¿Y por qué no lo dijiste antes, en vez de andar preguntando por Shadow? Heung-min Swan usó un sello falso. Durante toda una semana nadie lo notó. Claro. Lo más probable es que la verdadera Shadow ya esté muerta. Ahora tengo todo lo necesario para convertirme en ella sin levantar sospechas. La verdad, al principio quería mantener un perfil bajo. Ya sabes cómo es mi situación en la familia Fu. Mis padres no quieren que opaque demasiado a Fuzi. Pero no soporté ver a mi tía esforzándose tanto por encontrarme. Además, hace poco volvía. Autorizar patentes a Inmin. Tarde o temprano ibas a descubrir mi verdadera identidad. Ya no tenía sentido seguir ocultándotelo. Con razón una patente tan buena como PSDS. La autorizaste a Inmin. Por un precio simbólico. El IN de Inmin. Es el IN de Fu Yingyi. La mitad de Inmin Tech también es mía. Es natural que quiera ayudarlo. Pero tía, no les cuentes esto a mis padres. Acepto ir a Lictiar Tech como directora técnica. Pero quiero que lo de mi identidad solo lo sepan dentro de Lictiar. Nunca me ha gustado llamar demasiado la atención. Está bien. Hola a todos, soy Fu Yingyi. Aunque ahora sea su directora. Somos un equipo. Los veré a todos como familia. Espero que, con el esfuerzo de todos, Lictiar Tech llegue aún más alto. Bien. ¿La desenmascaro ahora o espero a ver qué pasa? A ver qué se traen entre manos. Ya he revisado el plan de trabajo de todos para estos días. Me parece que hay cosas que no tienen sentido. Así que vengo a hacer unos ajustes. Lo demás está bien. Solo que el proyecto de mejora del Wangnyan 3 se va a pausar. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Mejorar el Wangnyan 3 ha tomado 4 años. Hemos gastado decenas de miles de millones. Ya es tecnología punta a nivel mundial. No hace falta seguir moviendo cielo y tierra por ahora. En cambio, hace poco vi un proyecto de chips de monitoreo médico, que sí vale la pena impulsar. ¿La tecnología más importante de la empresa no necesita mejoras? Qué rápido se le ha visto el plumero. El proyecto de chips médicos es marginal. Aunque lo impulsemos, será un desgaste inútil. Y si logramos algo, será trabajar para que otro se lleve el mérito. El proyecto es... Como directora, decidir qué proyecto se impulsa y cuál se pausa es mi derecho. Además, no he dicho que lo cancele. Solo dije que se pausa. Ahora, ¿alguien tiene más preguntas? ¡Qué lástima! La responsable del Wangnyan 3 soy yo. Si pausa mi proyecto, lo único que quiere es mostrarme quién manda. Pero este proyecto lo aprobó la junta directiva de la familia Fu. Ahora ella está feliz. Pero muy pronto se le va a devolver el golpe. Ya me voy, mi esposo viene a recogerme. ¿Qué? No es razonable. Sí, ¿Por qué detener el proyecto? sí. Hermano Swan. Su Jinnian. ¿Te arrepientes de haberme divorciado ahora? Inmin se lanzará pronto. Pronto me convertirá en una celebridad. Los activos de la familia Geu están a punto de decenas de miles de millones y tú. Pero solo puede tomar Fusin. Ser un pequeño empleado. Hermano Swan. No digas eso. Aunque la hermana Jinnian no es buena. Pero si la gente de la compañía la escuchara, la afectaría. La hermana mayor se divorció de esta persona por la culpa y también se quitó al vicepresidente. No hables sin pensar. Loco y loca. Ya que tienes que apurarte. Entonces los completé. La hermana Jinnian se reconoce.
Soy Fu Yingyi. Es el nuevo director técnico de Inmin Technology. También es el confidente de su esposo. El hermano Swan se casó contigo porque eres barato. Te vendió una gran cantidad de dote. Todos mis gastos en el extranjero. Todo fue dado por el hermano Swan. Resulta que el director es Xiao-san. Es la primera vez que veo a Xiao-san siendo tan arrogante. Sabiendo que otros se casan y gastan el dinero de los maridos de otras personas. ¿Es esta la legendaria perra del té verde? Su Jinyan todavía lo conserva. Esta grabación. Dije que la llamaría 10 millones. Ella borrará la grabación. Te aconsejo que no vuelvas a molestarme en el futuro. Esta grabación aparecerá en los titulares de los medios. Por favor, cuídese de las consecuencias. Calumnia. Ella me calumnió por celos. Esta grabación es sintética. Director Fu, ¿cree que somos tontos? El hermano Swan no es así. Me creerás. ¿Es correcto? ¿Cómo pudo haber llegado a esto? Jinyan. Jinyan. ¿Qué vas a hacer? Yo. No tengo nada importante que decirte. Jinyan. No sabía que fue Yi. Te lo dije y no sabía que ella solía. Te provoca así. Para provocar nuestra relación. ¿Entonces? ¿No es cierto lo que dijo Fu Yingyi? Inji y su padre cuando era niña. Fui a mi ciudad natal a hacer caridad cuando ella se fue. Me dieron un trozo de chocolate que nunca había comido. Hice esto. Solo para pagar el favor que me dio. Así que por un trozo de chocolate. Ella se convierte en la luz de la luna blanca en tu corazón. Te hace pensar durante tantos años y te dejo usar mi dote. Apoyarla en la escuela. Es realmente conmovedor ir a la redención mutua en ambos sentidos. ¿Pero qué tiene que ver conmigo? Jinyan. No importa si me crees o no. Quiero divorciarme de ti. Por supuesto que creo. Porque todavía te uso como gratis. Cuida a tu madre y a tu hermana como una niñera. Un tonto lo soltará como un cajero automático. Jinyan no es lo que tú crees que soy yo. Realmente me enamoré de ti. ¿Entonces? ¿Te enamores de mí? ¿Tengo que estar agradecido? Sigue sirviendo a tu familia. Heung-min Swan, deja de soñar. Ya no te amo. ¿A quién amas? Fu Xin. Realmente estás con él. Ustedes se van a la cama. Heung-min Swan. ¿Qué te crees que eres? Estoy con mi esposa. ¿Acaso necesito tu permiso? Aunque no vales nada, seré generoso. Y te diré que mi esposa y yo estamos muy bien juntos. Los deberes conyugales se cumplen todos los días, sin falta. ¿Cómo pudiste traicionarme de verdad? Ahora eres tú quien está acosando a mi esposa. Si te atreves a volver, manda a los abogados. A meterte a la cárcel para que se te aclare la mente. No eres más que un zapato viejo que yo tiré. Eres una puta barata y descarada. Resulta que eres más asqueroso. De lo que imaginaba. Detente. Tío, ya no le pegues, lo vas a matar. Te lo advierto. Si vuelves a insultar a mi esposa con una sola palabra, te mato. Gracias por defenderme. ¿Ya se te pasó el coraje? Pero el resto del coraje lo saco yo sola. Todo lo que conseguiste gracias a mí. Te lo voy a quitar pieza por pieza. El paciente tiene fractura de tabique nasal y perdió 2 dientes. 30.000. No es nada. Cuando Inminted salga a bolsa... Ese dinero no significará nada para mí. Hijo. $300.000, no importa. Cuando Inminted salga a bolsa, ese dinero no será nada para mí. Hijo. Es un asesino. ¿Quién golpeó a mi hijo así? ¿Llamaste a la policía? Debemos atrapar al asesino y dejarlo ir a la cárcel.
Ingi, te molestaré en el hospital estos días. Foto de Heung-min Swan. No puedo soportar los huesos viejos. Zen no puede retrasar el examen. Cuñada, mi hermano se despertó y supo que tú lo cuidaste. Me conmoverá mucho. Ella tiene razón. No me he convertido en la señora. Para que Heung-min Swan se sienta. Soy la mejor mujer para él. Hermano Aok Swan, déjame cuidarlo. Te moleste. Su Jin-nyan, si no fuera por ti. No voy a trabajar aquí. Ahora soy tu jefe inmediato. No es de extrañar que Su Jin-nyan. La determinación de divorciarse es tan decisiva. Resultó ser por Fu Ingi. Instigar a la espalda. Hermano Swan. ¿Me culpas? De hecho, me arrepiento de haber dicho esas cosas. Pero realmente porque te amo tanto. No puedo controlarme. Hermano Swan. Soy una persona normal. No soy tan perfecto como crees. Estaré celoso y egoísta. Eres la única luz que ilumina mi vida. Realmente no puedo renunciar a ti. Sí, Ingi, una mujer tan gentil. Si no fuera por amarme demasiado. Envidia a Su Jin-nyan. ¿Cómo puedo decir esas palabras? ¿Cómo puedo pensar en ella así? Ingi. Vamos a la oficina de asuntos civiles. Hermano Swan. ¿Qué dijiste? Dije. Casémonos y nos casemos oficialmente. Su Jin-nyan. Quiero que te arrepientas. Yo Heung-min Swan no te tengo. Lo mismo puede ser una carrera exitosa, felicidad familiar. Director del certificado de matrimonio, ¿está casado hoy? Sí, no vine a la empresa esta mañana. Solo ve a la oficina de asuntos civiles para obtener el certificado. Fue feroz abajo ayer. Fu Ingi es el tercer mayor. ¿De qué estás orgulloso? El director pensó que ya habías tenido éxito. No esperaba obtener el nombre hoy. Después de la reunión. Director, tengo algo que informar. Decir. Profesor de la Universidad de Yunnan en el nuevo proyecto. Encontró cuellos de botella técnicos y contactó a nuestra empresa para obtener ayuda. 6 profesores de la Universidad de Yunnan no han logrado avances en 2 años. Escuchan que Sadou ya está en el cargo. El director técnico de Lignian espera que puedas resolver este rompecabezas. Los profesores de la Universidad de Yunnan también son grandes jefes. Un problema que no se puede resolver si estudian durante 2 años. ¿Puedo resolverlo? Estoy muy ocupado últimamente. Primero envía el documento al propietario del departamento técnico. Hablemos juntos. Si no se resuelve, mude a mí. Hermano Lu, ¿ese problema de Yunai? Para ti no es poca cosa, ¿verdad? Para mí sí es un asunto menor. Si para ti es poca cosa, imagínate para Sadou. Lo que Lucy quiere decir es que, si de verdad es Sadou, claro que no hay problema. Pero si es falsa... Lucan. Ve tú a la Universidad Yunai y diles que este problema. Nosotros tampoco podemos resolverlo. Directora Fu, usted es la genia tecnológica Sadou. ¿Cómo va a haber un problema técnico que usted no pueda resolver? ¿Y qué si soy Sadou? Ni Sadou es todopoderosa. Directora, creo que si usted fuera de verdad Sadou, seguro podría resolver este problema. A menos que no lo sea. Mírela. ¿Es algo que tú puedas cuestionar? A mí me trajo personalmente la vicepresidenta del grupo Fu. ¿Estás insinuando que ella dejaría que una impostora ocupara el cargo de directora de One Nyan Tech? Soy profesional y solo confío en mi juicio profesional. Yo creo que usted no es Sadou. Lucan, estás despedido. Hoy mismo te vas de la empresa. ¿Qué está pasando? ¿Con tanto escándalo? Presidenta Fu. Ellos cuestionan su decisión. Dicen que usted me trajo aquí haciéndome pasar por Sadou.
Sospecho que toda esta gente está manipulada por alguien. El gerente sospecha que hay un problema con la persona que estoy buscando. ¿Qué pruebas tienes? Shadow nunca apareció en público. Entonces, ¿cómo prueba? ¿Fu-Ying es Shadow? Naturalmente, tengo pruebas. Deberían haber oído hablar de sello del arma pesada del país Shadow. Deja que abras los ojos. Este sello está en mi mano. Por supuesto que soy Shadow. ¿Quién sabe si este sello es real o falso? Entonces mira si esto es cierto. Esto es cierto. Ya lo sabes. Solo un sello puede probar. ¿Eres Shadow? Por supuesto, este sello no es un sello ordinario. Quien lo tiene es Shadow. Ahora este sello está en mi mano. ¿Puedes probar que soy Shadow? Su Jingnian, ¿quieres ser desvergonzado? Robaste mi sello y dijiste que era Shadow. ¿Eres un tonto para todos? Entonces, ¿cómo prueba que este sello no fue robado? Solo un sello. Para determinar la identidad de una persona. ¿Es demasiado descuidado? Y además, ni siquiera puedes resolver los problemas técnicos de la Universidad de Yunai. ¿Cómo se puede convencer a todos? Problemas técnicos de la Universidad de Yunai. ¿No puedes resolverlo? Subdirector. De hecho, el problema de la Universidad de Yunai no es un problema. Hay varias personas que... No te avergüences aquí para sacarme de... bajar del puesto de director, incluso mientes. ¿No parpadea? No es difícil. Su Jingnian. Si crees que no es difícil, tienes la habilidad ahora. Solo resuelve este problema. Mi puesto como director te deja sentarte aquí. Jefe, tu hermana. Este es un caso pequeño para ti. No creo en Su Jingnian. Ama de casa que entra por la puerta trasera. Resolverá estos problemas. Bien. ¿Y decías que era fácil? ¿Tan rápido se te acabó el cuento? Gracias, resolvieron rapidísimo. Nuestro problema técnico. ¿Cuánto les debemos? Se lo transferimos de inmediato. Pida lo que quiera. No fue nada. No se preocupen, colegas. Fu-Ying. Hace un momento dijiste que quien resolviera el problema de la Universidad Yunai podía quedarse como director de tecnología. ¿Y ahora, no crees que deberías hacerte a un lado y ceder el puesto? Tía, mira cómo me humillan. Ah, con que son de la familia Fu. Con que entró por palanca. Entró por palanca y encima se hace pasar por Shadow. Señor Fu, de verdad soy Shadow. No le he mentido. Ese sello es mío. Si no me cree, mándelo a verificar. ¿Y de qué sirve una verificación? Solo confirmaría que el sello es auténtico. Tu identidad no lo es. Ah, y porque ella escribió un código ya eso prueba. ¿Qué es Shadow? Yo jamás he dicho que sea Shadow. Silencio, por favor. Hoy vine precisamente por este asunto. El Dr. San, compañero de Shadow, regresa al país en estos días. Esta noche organizo una cena. Todo el departamento técnico asistirá. Ingi, tú también ven. El Dr. San y Shadow estudiaron juntos. Seguro conoce el verdadero rostro de Shadow. Si me presento ante él, se va a descubrir todo. Ingi. ¿No será que no conoces al Dr. San? Claro que conozco al Dr. San. Es mi compañero. Ni siquiera sabía que volvía al país. Si lo hubiera sabido, ya lo habría contactado. Él también acaba de regresar hoy. Se enteró de que viniste a Gwangyantech y tomó la iniciativa de invitar a cenar a todo el departamento técnico. En el fondo, es para darte respaldo. Sí. Mi compañero siempre me ha querido mucho. ¿Qué hago? Si descubren quién soy, estoy perdida. Oye, hermano Swan. Tranquila. Ve a la cena de esta noche, ve con la frente en alto. Vaya con las acciones originales de Inmin. Para comprar a Sambokian. Gracias, hermano Swan. No puedo creer que me ayudes hasta este punto. Tú y yo somos esposos.
En el matrimonio, somos uno solo. Tus problemas son mis problemas. ¿Cómo podría verte tan angustiada y no hacer nada? Ingi, voy a contestar la llamada de Zenzen. Hoy acaba de terminar su examen de ingreso a la universidad. ¿Qué pasa? ¿Ya salieron los resultados? Hermano, ¿por qué tardaste tanto en contestar? Ven al hospital ya. Mamá está en urgencias. El doctor dice que la situación es crítica. Podría estar en peligro de muerte. La paciente entró en coma por cetoacidosis provocada por la hiperglucemia. Pero según lo que sé, resulta que no se puso la insulina. Eso le causó un daño renal severo. Lo que sigue es que probablemente necesite diálisis o un trasplante de riñón. ¿Cómo puede ser? Mi madre siempre estuvo bien de salud. Es cierto que tiene hiperglucemia, pero con la medicación siempre estuvo bien controlada. Fue Su Jinyan quien cuidó de mamá. Cuando ella la cuidaba, su salud estaba perfecta. ¿Cómo es que en poco más de un mes se puso tan grave? La medicina. ¿Qué medicina? Déjame ver. ¿Qué pasa, doctor? ¿Es este medicamento el problema? ¿Fue este medicamento el que le destrozó los riñones a mi madre? Es culpa del medicamento. Jamás imaginé que Su Jinyan pudiera ser tan malvada. María, es horrible. Siempre sacrificándose. Y a escondidas, usando medicamentos. Para destruirle los riñones a mi madre. He visto los informes anteriores de su madre. Entonces, su estado es muy grave. Imposible. Mi madre estuvo muy bien estos 2 años. Eso era gracias a este medicamento. Es el medicamento más avanzado y mejor que existe en el mundo. Con la condición que su madre tenía hace 2 años. Si hubiera sido cualquier otra persona, ya le habrían puesto insulina. Pero durante estos 2 años, lo que estuvo tomando era el fármaco más nuevo para la glucosa. Ese medicamento está monopolizado por la compañía MD. Es carísimo. Una persona común jamás podría conseguirlo. Salvo con contactos muy poderosos. La gente normal ni siquiera lo consideraría. ¿Contactos poderosos? ¿Y un precio desorbitante? ¿Cómo es posible que Su Jinyan tenga semejantes recursos? Por cierto, si ya podían costear un medicamento tan bueno, ¿por qué lo suspendieron? Entonces, doctor, si mi madre vuelve a tomar ese medicamento, ¿podrá recuperarse? Los riñones de su madre ya están necrosados. Aunque tome el medicamento, ya no servirá de nada. Fueron muy descuidados. La tuvieron inconsciente sin notarlo. Si hubieran llegado unas horas antes, no habría terminado así. Buen provecho a todos. Si necesitan algo, aquí estaré. La señorita Fu otra vez invitando la comida. Tío 4. ¿Qué haces aquí? Es una reunión de empresa, mejor llámame presidente. Sí, presidente. Quítate, aquí me siento yo. Presidente Fu, ¿qué hace peleando por el asiento al lado del jefe? ¿Acaso ellos dos tienen algo? ¿Por qué viniste de repente? Quería verte, al legendario hermano mayor. Él conoce mi identidad. Si esta noche pasa cualquier cosa. Olvídate del puesto de director en Wang Tech. Hasta mi nombre en el árbol genealógico de los Fu. Estaría en juego. Voy al baño. Señor Geu. La señora Zhang Kuiping sufre fallo multiorgánico. Este es el aviso de estado crítico. Necesita firmar. Está bien. Tome. Habíamos quedado en sobornar al hermano mayor de Sadou. Con lo de mi madre, se me olvidó por completo. Si ella se entera de que no lo hice, me va a reclamar. Geu Minsuan, ¿por qué no contestas el teléfono? ¿Lo habrá arreglado o no? Doctor San. Es un honor conocerlo. Hola. Es él, el que vi en las noticias en el extranjero. El hermano mayor de Sadou, San Bokian. De verdad vino. ¿Pero el hermano Swan? ¿Ya contactó a Sadou? ¿Ella sabe que usted viene? Sí, Fu Ingyi. No es Sadou. Seguro que tampoco habría podido contactar a San Bokian. Así yo también puedo prepararme con tiempo. Ya la contacté. Esta noche veré a mi niña.
Hace mucho que no la veo, la extraño un montón. Si el doctor San lo dice, entonces Fuingi. De verdad es Shadow. Entonces entremos. Todos están esperando. Por favor. Geu Minsuan lo logró. Samboquian cooperó. Fusin, Sujingnian. Cuando sepan que yo soy la hermana menor de Samboquian, a ver qué más van a decir. Este es el doctor San. Seguro ya todos lo conocen. No hace falta que lo presente. Este es el doctor San. Doctor San, usted es mi ídolo, lo admiro muchísimo. Encantado, bolita de frijol. Doctor San, he oído tanto de usted que su nombre me suena como un trueno. Él es el presidente del grupo Fu, el señor Fu. Encantado. No me llame señor Fu, dígame sí, no más. Somos una sola familia. Yo también le diré, hermano mayor. ¿Me llamó hermano mayor? Hermano mayor. Hermano mayor, ¿cuánto tiempo sin verte? Esta Fuingi. Qué lástima que no sea actriz. Actúa tan bien que, si no supiera la verdad, de verdad creería que ella y Samboquian son hermanos de la misma escuela, muy unidos. Así que Fuingi. De verdad es Shadow. Parece que tendré que escribir mi carta de renuncia rapidito. A ver si se atreven a dudar de mí otra vez. ¿Y esta quién es? ¿Qué pasa? ¿Acaso Geu Minsuan no le dejó las cosas claras? Claro, Samboquian ni me conoce. Hermano mayor, soy tu hermanita menor, Shadow. Soy Doubao. Ya dije el apodo de Doubao, con eso debería entender. ¿Tienes algún problema mental? Doctor San. ¿Acaso ella no es su hermanita menor, Shadow? Director Fu, está bromeando. Mi hermanita menor es inocente y vivaz. Brillante e inteligente. ¿Cómo podría ser una loca que dice tonterías? ¿Y no reconoce a la gente? No esperaba que mi hermano mayor, siempre tan educado, para defenderme, llegara a llamarme loca. Él no piensa seguirme el juego. Geu Minsuan no logró convencerlo. Todo lo que acabo de decir se volvió un chiste. Directora Fu, ¿qué está pasando aquí? No es así. ¿Quién eres tú realmente y por qué te haces pasar? Por mi hermanita menor, Shadow, para ocupar el cargo de directora en Guanyante. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones? No, de verdad no. Yo soy Shadow. Se confabularon para engañarme y humillarme. Y yo que confié tanto en ti y te ascendí. Resulta que desde el principio me engañaste y me usaste. Cuñada, déjame explicarte. Tienes todo el derecho a explicarte. Pero si no puedes aclararlo, no me culpes por no darle cara a mi hermano y a su esposa. Si papá y mamá se enteran, seguro me abandonan. Yo nunca fui hija biológica. Antes, gracias a Geu Minsuan y al puesto de directora, mamá me trataba con cariño. Si se enteran de que hice el ridículo, seguro me echan de la casa. Esta noche vuelves conmigo a la mansión de la familia Fu y aclaras todo. Si tus padres todavía están dispuestos a aceptarte, entonces dejamos las cosas así. Doctor San, ¿quién es Shadow? Muy bien, vamos a comer. Esposa, esta hilera agridulce es deliciosa, puedes probarla. Este tipo está celoso. Dile esto. Es correcto. De hecho, soy la esposa de Fusin. Inesperadamente, el jefe sigue siendo la propietaria. Estamos abrazando nuestros muslos. ¿Uno? Lo siento, no fumo. ¿Fumas? Solía fumar a mi esposa si no le gustaba. La hermana menor es realmente testaruda. Esto se acaba de divorciar y dijo que el segundo matrimonio es el segundo matrimonio. Somos un matrimonio rápido, pero me ha gustado por años. Voy a demostrar que esta vez su elección es correcta. El señor Fu.
Recuerda lo que dijiste hoy. Si algún día mi hermana menor se lastima aquí, no te voy a perdonar. Si hay un día, hermano, incluso si me matas. Nunca me dejaré. La hermana menor es la persona más linda y sincera. ¿Qué están haciendo aquí? Los he estado buscando durante mucho tiempo. Escóndete aquí. No hablas de divorciarte ni de casarte en tus ojos. ¿Y mi hermano? ¿No he tenido tiempo de decírtelo? Regresé esta vez para recoger a mi madre a los Estados Unidos. Mañana se irá. ¿Cuándo se irá el hermano? Arreglo un avión especial para que el académico Sam pueda estar más cómodo. No te atrevas a molestar al señor Fu. Está bien, déjenlo arreglar. Es lo mismo que molestarme. Además, es un capitalista. Esto no es un problema para él. Sí, esto no es un problema para mí. Hermano, no seas cortés con nosotros. Aunque mi hermano mayor y yo crecimos juntos. Nuestros caminos fueron completamente distintos. Él entró desde niño a un programa para superdotados. Siendo apenas un chiquillo rodeado de puros adultos. Sin amigos de su edad. Yo también fui una niña prodigio. Iba a seguir el mismo camino que mi hermano mayor. Pero él se opuso con todas sus fuerzas. Quería que fuera a una escuela normal, con amigos de mi edad. Decía que su mundo era demasiado solitario. Pero tú, en el mundo de la gente común, conociste a Heung-min Swan. Tu hermano mayor ahora debe estar muy arrepentido. Aunque tenía razón. Si no hubiera sido su mismo camino, quizás la probabilidad de conocerme habría sido mayor. Quizás no habríamos perdido 10 años. La verdad, no hay nada de qué arrepentirse. ¿Qué vida es perfecta? Uno siempre idealiza. El camino que no tomó y se arrepiente de lo que eligió. Pero ahora creo que el camino que tomé es el mejor. Aunque sea un error, yo misma. Lo convertiré en el camino correcto. Antes estabas descarriada. Por suerte ya volviste al buen camino. ¿Por qué tu hermano mayor siempre te llama bolita de frijol? Tú le dices hermano mayor, y él te dice bolita de frijol. Ustedes tienen su apodo especial, pero tú y yo no. Cada vez que me llamas, me dices por mi nombre completo. Fusikin, ¿puedes dejar de ser tan infantil? Ya basta, vámonos. Bolita de frijol, regresa primero. Yo, Fusikin, iré después. Esperándome. Xiao Dou Bao piensa demasiado. Mi Fusin está en el trabajo. Fusiin, no has terminado. Sin fin. ¿Estás seguro de que no me convencerás? Soy muy bueno. Entonces, ¿cómo quieres que te convenza? Llama a mi marido. Llamar a mi esposo. 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 No pasa nada. Es un error. Mientras siga siendo la familia de la señora Heufu, nadie se atreve a despreciarme. Hermano Swan, no puedo encontrarte. Llama a Zenzen. Me enteré de lo que pasó. ¿Cómo está la tía? Justo después del periodo peligroso. Todavía tengo que vivir adentro por unos días. Eso está bien. Tía, buena suerte. Sin duda, todo mejorará. Hermano Swan, no te preocupes demasiado. Cuida tu cuerpo. Bien. ¿Qué pasó esta noche? Hermano Swan. Sambokian me desacreditó en el banquete. Tecnología ligera, no puedo volver. No puedo ayudarte con los últimos secretos técnicos de Ligyen. No esperaba que me ayudara en este momento. Olvídalo, no vuelvas.
Para que puedas seguir haciendo Inmin. Director de tecnología. Esperando la lista de Inmin. Ya no tenemos que mirar a los demás. Inji. Te daré lo mejor del mundo. Swan. En este mundo, eres el único que me trata bien. Yo nunca amé a Heung-min Swan. Solo es el mejor trampolín que puedo agarrar ahora. Cuando me afiance, todos los que me despreciaron, uno por uno, terminarán pisoteados bajo mis pies. Hyasu no está nada mal. Hay que organizarle un buen banquete de agradecimiento para celebrar. Fujiasu, el sobrino de Fusin, resulta que es el chico al que Heusen persiguió como una perrita faldera durante tanto tiempo. Sonuisin acaba de rogarle a la anciana que deje venir a Heung-min Swan. A Fuinji también, aprovechando el banquete. Para celebrar la salida a bolsa de Inmin. Que se unan a la fiesta. Escondiste lo de Sadou tanto tiempo. ¿Acaso esperabas este día? ¿No tienes miedo de que arme un escándalo? ¿Y arruiné el banquete de Hyasu? Ya arruinaron el banquete. Espera que le des tu gran regalo a Heung-min Swan. Quizás Hyasu se anime un poco al verlo. Te aseguro que este regalo les dejará un recuerdo imborrable. Hoy es un día de doble felicidad. Inmin Tech está a punto de salir a bolsa. Mi yerno, Heung-min Swan, es joven y talentoso. Espero que todos los familiares y amigos, de ahora en adelante, colaboren y se comuniquen. Más con nuestro Min Swan. Inmin puede tener hoy. Depende de la contribución de Inji, así que decidí. Dale el 30% de las acciones. Quiero que todos vean. Las personas que están conmigo solo mejoran conmigo. Su Jin-mian, si no te divorcias de mí. Ahora unes a mi reputación. La mujer que comparte la gloria eres tú. Me perseguiste durante 10 años. Pero me abandonó justo antes de que lo lograra. Te convertirás en una broma a los ojos de todos. Ahora deberías arrepentirte. Casualmente. También preparé un regalo para los dos. ¿No han estado buscando a Sadao? Yo soy el Sadao. El señor Heu. Nunca he renovado. Contrato de autorización con Inmin. Señor Heu, ¿cómo se hace pública su empresa? Su Jin-mian. Es una gran broma que dices que eres Sadou. Eres una ama de casa. Ni siquiera puedo escribir código. ¿Cómo podría ser eso? ¿Ingeniero genio? Heung-min Swan. La tecnología central de la tecnología Inmin. Patente 3.0. Estaba en el proyecto Longlin. Cuando recibas la autorización. Firmé mi firma sin siquiera mirar el plan con atención. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes ser Sadou? ¿Por qué es imposible? En tus ojos, solo puedo rodear a tu familia. No puedes tener tu propio negocio, ¿verdad? Jin-mian. Jin-mian. Soy mamá. Ayúdame. La señora Zhang. Estoy divorciado de su hijo. Por favor, déjeme. Ah, no. Jin-mian. Fue mamá la que se equivocó. Al principio. No debía haberte hecho así. No debería. Deja que esta puta entre por la puerta. Perdónanos a mí y a Min Swan por esta vez. Mamá te lo jura. De ahora en adelante, haremos todo lo que tú digas. Esta casa. La mandas tú. No volveré a meterme en nada. Vuelve, por favor. Te lo pido como tu madre, te lo suplico. ¿Sí? De verdad tienes el corazón. Para vernos a toda la familia. ¿Viviendo en la calle? Si su Jin-mian es Sadou. Entonces Inmin está acabada. Heung-min Swan ya no sirve para nada. Quedarme a su lado solo me va a arrastrar. Mejor vuelvo con ese hombre a pedirle un plato de comida. Que tu familia termine o no en la calle no es asunto mío. No me importa ni quiero saber nada. Señora, mejor cuide su salud. No se altere tanto.
Le va a dañar los riñones. El hígado. Su Jingnian. ¿De verdad no te importa si vivimos o morimos? Después de todo, fuimos familia. Miren todos. Esta nuera desalmada, y yo aquí, casi muriéndome. Y ella ni me pela. ¿Cuándo me han tratado como familia? Zhang Kuiping. Piénsalo tú misma. ¿Quién te medía la glucosa 6 veces al día? ¿Quién te hizo esa sopa a las 3 de la madrugada? Y encima me gritabas en la cara. Ahora que no estoy. ¿Cuánto más va a aguantar tu insuficiencia renal? Mamá. Toda tu familia vive chupándome la sangre. Y todavía se atreven a humillarme y menospreciarme sin vergüenza. Que su Jingnian sea tan despiadada. Seguro es pura envidia de que estoy con Inji. Mejor así, eso significa que todavía le importo. Solo tengo que reconquistarla. Con el nombre de Sadou, seguro volveré a levantarme. ¿Qué importa aguantar un poco de humillación? Mamá. Vete a descansar. Jingnian. Sé que jamás estuve a tu altura. Llegar hasta donde estoy hoy es mi castigo, mi castigo. Sé que mi éxito de entonces fue gracias a ti. Sin ti jamás habría llegado hasta aquí. Pero... simplemente no quería enfrentarlo, me importaba demasiado el que dirán. Me lo tengo bien merecido. Tan solo. Ten piedad de mí. Dame otra oportunidad. Tan solo. Mira. La gracia salvadora del año. ¿Está bien? Heung-min Swan. Ya terminé la gracia salvadora del año. ¿Me llevas? Vendiendo mi dote. Degrada mi contribución. Estos barra diagonal estás. ¿Suficiente para esa vida? Esposa. ¿Cuál es la gracia salvadora del exmarido? Cuando estaba planeando Longlin, corrí al bosque. Desmayado bajo la fuerte lluvia. Él me salvó y me sacó del bosque. Así que ella ha estado. Fue tan tolerante porque pensó que esa noche. El hombre que la sacó del bosque fue Heung-min Swan. Su Jingnian. Eres un pequeño ciego. Tu confesión es la persona equivocada. El Salvador también puede admitir el error. Ha de admitir errores. ¿Es esa persona? En realidad eres tú. Eres una tontería. Yo salvé a Jingnian. 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 Su Jingnian. Su Jingnian aguantar. Compañero, este es el artículo del paciente. ¿Puedes ayudarme a transferirte? Oh, sí. Entonces. Esta década. Me equivoqué. Amar a la persona equivocada. No, Jingnian. Fui yo quien te salvó. Fui yo quien te salvó. Heung-min Swan. Pensé que... Eres un hombre que no habla. Pensé que eras una persona real. Pero ahora me parece. No eres arrogante, eres egoísta e hipócrita. Su Jingnian. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿No te atreves a dejar que todos lo vean? ¡Qué cabrón! ¿O tienes miedo de Fuinyi? Creo que eres despreciable e hipócrita. Ahora parece. Creo que ustedes dos. Uno codicioso de estímulos extramatrimoniales, otro. Quiero encontrar un padre barato para mi hijo. Ustedes dos viven bien, ¿no? Jingnian. Jingnian. Señor Fu, señora Fu, felicitaciones,
Tiene 6 semanas de embarazo. Este contrato de matrimonio. Quiero seguir contigo toda la vida. Tengo una pequeña petición. Cuando te declaraste en el proyecto Escama de Dragón, gritaste. El nombre de Heung-min Swan. Hazlo otra vez. Di el nombre correcto. Fusin. Me gusta. Inji. Inji. Fuinji será solo una. La mujer que se metió en su cama y quedó embarazada. El señor Lu. Pero jamás permitiré que seas el padre de la sangre de los Lu. Firma de una vez. No nos obligues a usar la fuerza. ¿Cómo pudo pasar esto? Yo protegí a su hijo, ¿y ni siquiera me lo agradece? Estoy acabado. Completamente acabado. Inmin Tech en bancarrota. El presidente Heung-min Swan. No se atrevan a acercarse. Está en la azotea, amenazando con saltar del edificio. Al fin y al cabo es tu ex esposo. ¿No vas a convencerlo? Él no va a saltar. Solo está esperando a que alguna tonta lo detenga. Como yo en el pasado. Ya no digas más. Te contaré todo lo que he recopilado sobre ti durante estos 10 años. Para que todos tus recuerdos sean sobre mí.